Welcome back, everyone. Thank you for listening to us another week. For this episode, we had the pleasure to interview two amazing people that are going to help us to understand better the problem of violence against children here in Guadalajara, Jalisco. And before we start and you listen to these amazing interviews, we are going to show you a context of what's nowadays the problem of violence in the childhood and the youth. In this world, while some countries enjoy living in peace with high levels of security and prosperity, others are involved in dangerous rates of violence and conflicts. The 17 Sustainable Development Goals proposed by the United Nations were created with the purpose of working with governments, communities, and non-governmental organizations to propose actions and find solutions to attack the main concerns globally nowadays. Our team decided to develop this project based on goal number 16, which is named Peace, Justice, and Strong Institutions. The main purposes of this goal include the reduction of all forms of violence and death rates around the world, to promote the rule of law at both national and international levels, to ensure public access to information and to protect their freedom, the strengthening of important national institutions by international cooperation and particularly in developing countries. According to our research, the biggest challenges for Mexico are, first, corruption, then, a bigger participation of the society on the elaboration, design, and evaluation of public policies, continuing with the reduction of violence, particularly those associated against women, and, at the end, high-impact crimes and insecurity. Of all the topics that goal number 16 covers, our team decided to focus on violence against children and their rights violations, since it is one of the biggest challenges that Mexico has faced for a long time. Child abuse covers all forms of physical and psychological abuse on children under the age of 18, including sexual abuse, inattention, negligence, commercial exploitation, or any other type that may cause a harm or damage to the child's health, survival, development, or dignity, in the context of a relationship based on responsibility, trust, or power. Here in Mexico, 7 out of 10 children suffer from some type of violence. This number positions our country in the first place of child abuse of all the countries that make up the OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Although the State Congress has approved laws that aim to guarantee a full life free of violence to children, such as Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes and Ley Antimaltrato Infantil, no results are being seen because all the signatures of agreements, protocols, and resolutions only stay in that, signatures. To be involved into the implementation of goal number 16 in Mexico, people doesn't necessarily need to be in the government or on a non-governmental organization to help. As a citizen, people can report corrupt acts to implement peace and no violence at home, school, or work, by using the right of access to public information through the National Transparency Platform and to promote citizen participation by joining a civil association. To board the issue as completely as possible, the topic was analyzed by different participations to cover various perspectives. To comprehend the different approaches, 2 persons that have several knowledge about child abuse were interviewed. The team first interviewed Joltik, the president of the National Web of Teenagers in Mexico. Now, we are going to listen to his thoughts on this topic. Ok, bueno, pues yo principalmente con UNICEF soy el presidente de la Red Nacional de Adolescentes, de ahí de México, y pues justamente la Red Nacional de Adolescentes se crea en el marco de la Alianza Global para poner fin a la violencia contra niños y adolescentes, de la cual México es uno de los países pioneros, de los primeros que pone en marcha
la Alianza para poner fin a la violencia contra niños y adolescentes. ¿Qué es lo que hacemos desde la Red Nacional de Adolescentes? Bueno, en el plan de trabajo de esta red, lo que buscamos primeramente es justamente acabar con toda forma de violencia contra niños y adolescentes. ¿Y cómo buscamos esto? Bueno, pues lo buscamos a través de proyectos de incidencia en nuestras comunidades. Como dice nuestro nombre, pues somos una red nacional, ¿no? Y ahorita tenemos presencia en 24 estados de la República, somos 81 adolescentes. Pues la verdad nos interesamos en estos temas y buscamos pues cambiar la realidad que sufrimos día a día niños y adolescentes. Entonces, regresando al tema de los proyectos de incidencia, es importante aquí aclarar que la Alianza Global para poner fin a la violencia contra niños, niñas y adolescentes se divide en entornos. Estos entornos principalmente son en los que más sufrimos violencia y son instituciones, es escuela, comunidad, familia y redes sociales. Sí. Y entonces, a partir de aquí, creamos un plan de trabajo por cada entorno. Y, pues, por ejemplo, en los entornos de comunidades, hacemos como, no sé, pláticas que llevamos a nuestras comunidades sobre cómo detectar violencia, cómo prevenirla, qué hacer en caso de que seas violentado. O, por ejemplo, en familia hay un chico de Oaxaca que se encargó de... Entonces, como estaba diciendo, hay un chico de Oaxaca que trabaja en el entorno de familias, en el cual él organizó justamente jornadas familiares con el Instituto de la Juventud en Oaxaca, y pues invitaba a las familias a concientizar y a respetar a niños y adolescentes, ¿no? Casi todo lo basamos en un contexto, en un marco de derechos humanos, ¿no? Que al principio no queríamos, pero yo les dije que era totalmente necesario incluirlo en derechos humanos, ¿no? Creo que ya todos los temas, todos los ODS, etcétera, está interseccionado, está transversal a los derechos humanos, ¿no? Es muy importante y por eso empezamos a tocar derechos humanos desde ahí. Después de este tema, y pues actualmente el trabajo que hacemos con UNICEF es meramente como, ¿cómo decirlo? Pues no sé, UNICEF realmente nos conecta, y UNICEF, bueno, por lo menos a mí Yoltica Aguilar, me hace partícipe de algunas propuestas que han hecho desde UNICEF. Por ejemplo, UNICEF acaba de sacar una campaña que se llama #Aprender sin Violencia. Ahí estuve hablando justamente del marco de violencia que sufren niños y adolescentes en las escuelas, ¿no? Aproximadamente todos los niños y adolescentes que hay en México son 30.8 millones, y estos casi 28 millones de niños y adolescentes sufren violencia diario, ¿no? Y en donde más sufren violencia es en la casa y en la escuela. O sea, es realmente un contexto muy difícil, muy feo, muy impactante, que realmente pues no se había querido ver, pero es necesario visibilizarlo para poder atacar el problema. Sí, claro. Y pues, ¿qué más hago con UNICEF? Pues damos otro trabajo de la Red Nacional de Adolescentes, es ser órgano consultivo justamente de los CIPINAS, de los Sistemas de Protección Integral de Niñas y Adolescentes, que ellos y ellas se encargan de hacer las políticas públicas referentes a temas de niñez y adolescencia. Y pues justamente nosotros y nosotras evaluamos estas políticas públicas, les decimos como qué falta, qué tienen que mejorar, qué tienen que quitar, ¿no? Y pues, ¿qué más? No sé qué más podría... Creo que con UNICEF es como lo único que hacemos. UNICEF meramente nos apoya como en recursos, nos apoya como en gestión de algunos proyectos y eso. O sea, realmente no es como de que trabajemos para UNICEF, o sea, formamos parte de UNICEF, pero digamos de cierta manera independientemente. Muchísimas gracias. Sigue disfrutando de tu viaje en España. Gracias. Cuídate. Igual, Bye. Chao. The second person interviewed was Rosario, one of the founders of the organization Nace una Sonrisa. Mira, nosotros trabajamos en una asociación que se llama Nace una Sonrisa. Ya tenemos 7 años trabajando en Nace una Sonrisa y trabajamos específicamente en maltrato y abuso sexual.
¿no? Okay. Iniciamos solo dando tratamiento para niñas de 6 a 18 años. Ahora ya trabajamos también con casos de niños, debido a que, bueno, es una situación, las estadísticas hablan por sí mismas. El abuso sexual, desafortunadamente, se presenta cada vez más. Más desafortunado es que somos el país con más casos de abuso sexual registrados, o sea, que sí se denuncian, pero la realidad de nuestra experiencia es que son muy pocos los casos denunciados. De hecho, los que nosotros atendemos, un 80% no realiza la denuncia, porque es un tema también delicado, que es dentro de la familia donde se presenta regularmente el abuso. Entonces son niños que son abusados por un padrastro, por un tío, por un abuelo, y entonces eso impide un poco el que se haga la denuncia. Nosotros como institución trabajamos en un equipo multidisciplinario donde hay psicólogos, donde hay abogados, donde hay trabajo social, y nosotros promovemos que a final de cuentas se haga la denuncia. Nosotros trabajamos, aparte de dar terapia, también realizamos talleres de concientización para que la gente sepa que hay tratamiento específico para el abuso sexual. Entonces, en mi experiencia, yo trabajé 5 años en una casa hogar que también tenían ese perfil, el de todas las niñas que llegaban a realizar una denuncia a la Procuraduría, y la Procuraduría nos las enviaba a nosotros. Y ahí nosotros hicimos un estudio, 2 estudios. Yo les daba terapia, luego se evaluaban antes de la terapia, luego se les daba la terapia y luego se volvían a evaluar después de la terapia, y veíamos cambios significativos en lo emocional, pero en darle apoyo emocional, pero no dejamos de lado también el apoyo académico, o evaluar su estatus en cuanto a memoria, en cuanto a aprendizaje, para que sea integral. Algo que también tiene nuestra asociación, Nace una Sonrisa, es que se trabaja de una manera sistémica. Yo tengo la maestría en psicoterapia sistémica familiar, entonces trabajamos en la medida de lo posible con la familia, o si no con la familia completa, con los más cercanos al niño, y entonces vemos resultados mucho más ambiciosos. Entonces se hace una red en donde el niño se protege en primera instancia, y luego se dan estrategias para que se siga trabajando con ellos. Si bien, ya decíamos, es en la familia donde se presenta el abuso, si se hace la denuncia, bueno, quedan descartadas esas personas que dañaron, pero con los que no dañaron y que tienen un buen vínculo con el niño emocional, entonces con ellos se trabaja y se hace un tratamiento integral. Yo soy, dentro de la asociación, haz de cuenta que lo que hacemos es, yo soy coordinadora de psicólogos, y entonces manejamos lo que en el enfoque sistémico se llama coterapia. Yo entro a la mayoría de los casos, a todos al principio, y luego las psicólogas llevan los casos, pero llevo un acompañamiento con ellas, porque es un tema delicado donde se trabajan muchas cosas a nivel emocional a veces, y no cualquier psicólogo, una, no les gusta a todos, y otra, quienes están ahí lo hacen de una manera voluntaria. Entonces es como tomar experiencia, pero yo les voy dando supervisión a los casos y acompañamiento a ellas. En Nace una Sonrisa soy de las fundadoras, tenemos 7 años ya trabajando en nuestro... Qué padre, Miss. Sí, ahí estamos en eso. Es muy bonito ver, por ejemplo,
de que trabajé en la casa hogar. De ahí me salí de la casa hogar y me fui a trabajar en el Instituto Tepeyac. Ya en el Tepeyac tengo 5 años. Entonces son 5 que trabajé ahí, más 5 hace 10 años que inicié a trabajar ahí. Entonces veo a las que en aquel entonces eran unas niñas que se les dio el tratamiento, que se les acompañó, que tenían una situación difícil, que eran familias, unas niñas que se les dio el tratamiento, que se les acompañó, que tenían una situación difícil, que eran familias con problemas muy de organización, se les dio la terapia, y ahora que las veo a 10 años de distancia, veo que hay casos, sobre todo que unos 5 o 6, que tú dices, mira, vale la pena el tratamiento, y que ahora son mamás o que ya están terminando una carrera y que están súper empoderadas, muy contentas. Entonces, pues de vez en cuando por ahí me las encuentro y las veo que vale la pena, y que sí debemos apostarle a ayudar a estos niños, porque pues son a final de cuentas circunstancias que ellos como niños en su momento no lo saben interpretar, y a través de la terapia, bueno, retoman el rumbo, ¿no? Y se convierten en luego promotores de que no se sigan maltratando a los niños. At the beginning of this project, we thought about interviewing 3 actors, Joltik, Rosario, and someone that was a representative of the DIF, but sadly, they didn't demonstrate an interest on helping us to gather information, and we had kind of a bad attention and service from them. But despite this, the explanation of the work done by Joltik and Rosario were really complete and contributed to the better understanding of this subject. After having heard these interviews, we know we are now conscious that this problem is something that should change and that it needs to change, not only in our community or in Mexico, but in the whole world. Many times, people can prevent these kind of situations, but sometimes we don't even notice if a child is being abused, since this type of problems happen mainly in conditions that are not favorable for the people. Negligence and fear are huge factors of the problem. People rather keep quiet than talk and say something to an authority, and they end up doing nothing. So it stays way worse. If you're interested in doing something, please be in contact with any person or organization that is actually involved in this kind of problematics, so you can have the power to contribute to change the society and make this world a better place. Thank you for hearing us another day, and we hope to see you next week.